Bueno, buenas tardes compañeros. En primer lugar, felicitarlos por estar acá, por este día. Nos ayudó mucho, digamos. Igual hay más gente que consumió mal, que así que con eso el tiempo nos ayudó, pero estamos demostrando que nosotros estamos por otra cosa. Bueno, bienvenidos a todos. Esta es la primera clase de 12 módulos que se van a ver, que van a ser 12 clases. La idea de esto, ¿cuál fue? Inicialmente, bueno, nos plantea Guillermo llevar adelante un programa de capacitación para la organización. Eso se fue trabajando durante los últimos 4 o 5 meses. En este caso, bueno, tenemos a los compañeros que son los responsables del módulo histórico, que, bueno, es Alejandro, el contador, Alejandro Leche, el Vasco, para los compañeros de todos los días, el profesor Jorge Sandoval y la licenciada Silvia Patricia Díaz, ¿no? Los dos, para ver si me olvido algún nombre. Yo con la memoria no, sí con la creatividad, pero con la memoria así, por eso dan historia. Bueno, la idea de esto inicialmente fue empezar a generar cuadros, empezar a formar cuadros, empezar a pensar la patria que viene, ¿no? Guillermo inicialmente planteaba que teníamos que volver, que fue la famosa frase que casi se institucionalizó, el vamos a volver, pero el tema es volver cómo, el tema es volver para qué. Y creo que el eje de discusión estuvo siempre puesto en volver mejores. Y parte de volver mejores implica formarse, implica capacitarse, implica estar dispuesto a dar las discusiones que hayan que dar, implica, obviamente, por supuesto, no repetir los mismos errores que los hemos cometido, porque todos los que hemos militado este proyecto de alguna manera entendemos que sí, cometimos errores y que por más que uno quiera entender que el modelo de proyecto nacional y popular que queríamos y que quisimos y que militamos era el más justo y el posible, no solamente podía resolver todos los problemas y que quedaron algunos pendientes. El tema es que si planteamos volver, no nos podemos quedar con ese techo de techo, sino de piso. Es decir, en algún lugar nos tenemos que parar, y la propuesta fue esa. La propuesta fue: no cometamos los errores, entendiendo qué errores cometimos, y también abriendo el juego al resto de los compañeros que quieran formarse, y que esto no termine siendo de alguna forma una construcción sectaria. ¿Sí? El peronismo es inclusivo, no dejamos a nadie afuera, acá no andamos con un peronómetro viendo quién es más que quién, sino que acá somos todos compañeros, y más allá de las cuestiones circunstanciales que tengamos para ocupar o ubicarnos en algún lugar en el proceso que nos queda por delante, es una cuestión circunstancial. Yo, para empezar con esto, bueno, me gustaría presentarlo a Pablo Vázquez, historiador, Pablo, sí. Historiador, casi referente a nivel producción literaria en lo que es historia, compañero, eso seguro, fundamental, y que seguramente, bueno, tiene parte de uno de sus libros acá sobre lo que se estuvo desarrollando estos módulos, que seguramente lo va a poder explicar mejor que cualquiera, porque es su libro. O sea, creo que tenemos esa base sustancial importante, ¿no? Como para arrancar. Bueno, fuera de eso, bueno, lo que vamos a hacer es, en las próximas clases, esto va a ser todos los martes a las 18, en este mismo lugar, ir comunicando, ir subiendo, por un lado, todo lo que es el contenido de los materiales en PDF a la página. Hay una página que es la Néstor Kirchner Mesa Técnicos y Profesionales, a la que les vamos a dar acceso a través de los mails que dejaron en la acreditación. Si hay alguien que no se acreditó, por favor hágalo, porque es la forma de poder comunicarnos. Y seguramente después todo lo que sea exposición audiovisual también la van a poder volver a ver directamente de la página. Los módulos que siguen son, después de la historia, de sociedad,
Queda política económica, que es el último, que es el que va a cerrar también Guillermo. Nos queda cultura, que está dentro de sociedad, educación, que está dentro de sociedad, comunicación, que fue una de las, digamos, herramientas que quizás no supimos utilizar lo suficiente dentro de este proceso anterior democrático que tuvimos, sobre todo para entender los alcances, el impacto y la importancia del tema de la comunicación. Después tenemos industria y lo que es trabajo y legislación, sobre todo después de la producción de los derechos del trabajador desde el peronismo. A su vez, lo que vamos a hacer es agregar todo lo que tiene que ver con doctrina, la capacitación a través de comunidad organizada, digamos, y todas las cuestiones específicas y relativas a lo que es el peronismo. Y al final, que calculamos que va a ser para fines de noviembre, vamos a hacer la entrega de los certificados, que eso sí lo va a entregar Guillermo en mano a cada uno de los compañeros que finalice el curso, para que puedan acreditar la finalización del mismo. Creo que no queda mucho más para decir, yo no lo quiero hacer demasiado extenso, prefiero que directamente ya se queden con los compañeros para poder comenzar con el módulo. Piensen que si no pueden venir a alguna de las clases, tienen la opción de recuperarlas a posterior, o sea, por posteriori, o también hacer módulos por separado. Capaz que alguno, no sé, alguna persona que sabe mucho de industria y no le interesa venir al módulo de industria, puede postergarlo, puede hacerlo después, puede bajarlo también directamente de la página. Así que, digamos, no es que es una condición necesaria tener que estar presente en todas las clases, sino que pueden recuperarlo y después mostrar lo mismo en el parcial final, digamos. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo andan, compañeras, compañeros? Para agregar algo a lo que acaba de decir nuestro coordinador general acá de la mesa de técnicos profesionales, Rubén Arismendi, yo primero que nada, antes que nada quiero agradecerles tanto a ustedes la presencia como a nuestros compañeros acá en la mesa y los compañeros todos en la mesa de técnicos profesionales, que hay muchos acá, los que veo, los estoy viendo. Destacar también, sería la idea de destacar esta actividad que como formación política, y vemos que en general, y si pensamos que la Néstor Kirchner es una agrupación nueva, naciente, y que no estamos viendo este tipo de actividades en otras organizaciones, por eso a esto me refiero a destacarlo, de darle el valor que merece, también por la profundidad que intentaremos darle a los temas que vamos a tratar. Me parece que arrancar con el compañero Pablo Vázquez hoy es un puntapié inicial importante. Después de la apertura que tuvimos el martes pasado con una exposición increíble, como ya nos tiene acostumbrado el compañero Guillermo Moreno, y teniendo en cuenta la responsabilidad que tenemos y que veo, como bien dijo Rubén, hace unos meses que venimos trabajando con esto y de hecho es una responsabilidad importante que hoy de alguna forma lo empezamos a hacer acción, ¿sí? O sea, palpable, acá con ustedes presentes. Yo, para terminar, quiero de nuevo agradecer y destacar la importancia de darle vida a esta nueva experiencia política, creo para muchos de los que estamos acá hoy en la mesa, ustedes están allí, y como dice el compañero Moreno, el conocimiento se hace en grupo, o sea, cuando nos juntamos a charlar, nos juntamos a disertar sobre un tema, los peronistas, ahí estamos generando conocimiento. Así que bueno, para ser breve y darle paso a los compañeros que por ahí también que queremos quizás también decir algunas palabras, quiero agradecerles y bueno, un fuerte aplauso para la mesa, para Néstor Kirchner y vamos, muchas gracias. Yo no me acuerdo. Bueno, la cuestión es así.
Esto no es un curso universitario, acá no hace falta ser ni bachiller, ni perito mercantil, ni licenciado en lo que sea. Es una charla entre compañeros peronistas. Pretendemos hacer una formación de cuadros políticos con esto. Acuérdense que el general Perón decía, los conductores, los cuadros auxiliares que pretendemos ser cada uno de nosotros, y una de las cosas para hacer cuadros auxiliares es tener ciertas capacidades, conocimientos pequeños de lo que es nuestra ideología, doctrina, historia, etc. Nosotros somos el módulo de historia, hay un montón de módulos más, como bien lo dijo nuestro coordinador general Rubén Arismendi. Nosotros pretendemos enseñar la historia, no que sepan todas las escuelas historiográficas y que sepan qué dijo Mitre de San Martín, que fue todo adulterado, entre paréntesis, les comento, sino que nosotros vamos a ser muy tendenciosos, muy peronistas para enseñar la historia. Porque no nos interesa que ustedes sepan otras cosas, nos interesa que ustedes sepan discutir con el enemigo de la patria y del pueblo, ¿no es cierto? Así que eso es lo primero que quería decir. Lo segundo que quería decir es que él es Jorge Sandoval, no sé si la dije, ella es Silvia, alias Sisi Patricia Díaz, y bueno, al señor dejémoslo porque es una eminencia, después lo vamos a presentar, que la verdad que es un orgullo que nosotros humildes servidores tengamos a tamaña eminencia histórica acá. Pero cuando digo tamaña eminencia histórica, yo estoy seguro que él piensa lo mismo que yo, ¿no es cierto, Pablo? Vos no venís acá a ser profesor de historia, licenciado, nada de eso, se lo puede ser un poquito. Puede ser un poquito, ¿no? Puede ser un poquito, ya que estamos. Dale, vete. Bueno, no, después déjamelo, pero no te lo lleves. Compañeras, compañeros, en principio, bueno, más que nada agradecidos por la invitación, por el hecho de, dentro del PJ de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, poder entablar una conversación con ustedes. Obviamente que el primer contacto está efectivamente ligado ahí a Chile, que hemos desarrollado tareas con la CGT años atrás, dentro del marco de la escuela sindical y demás, y también en lo que tiene que ver con mi pertenencia al Instituto Nacional Eva Perón, como el de Rosa, el Dorrego, etc. Acompañando un poco lo que dice el compañero, yo plantearía dos cosas. Una, sí, es verdad, obviamente estamos en el PJ, no es la Sociedad de Boy Scout, o sea que tenemos cierta orientación y obviamente tiene que ver con el hecho de tener media rosa infusa de historia, ¿no? Que adentro. Pero no viene mal, sobre todo si somos peronistas, pegarnos a leer los libros, hacer una cita, a ponernos un poco serios, ¿no? Digamos, podemos equilibrar ambas cosas, ¿no? La pasión y la razón en esto nos va de la mano, ¿no? Como planteaba Eva, el amor alarga la mirada, la inteligencia, obviamente tenemos que tener la razón de la vida. Tenemos que tener un marco de creencias, un marco de fe, tenemos así esa mística peronista religiosa, pero al mismo tiempo hay que abrevar en los textos, tenemos autores, escritores, investigadores de ciencias duras, ciencias sociales, desde matemáticas, pasando por física, hasta llegar a la historia y demás, que bueno, tenemos ambas cosas, textos sin contradicirse, pero creo que, sobre todo los que están en ámbitos académicos, ¿qué nos dicen los peronistas, aparte de negros de mierda? ¿Qué nos dicen? Que son unos como decía mi abuela, unos bartoleros, porque con pegar 4 gritos y como que arreglamos las cosas. Me parece que no, porque en realidad nosotros damos fundamentos y marco de investigación. Obviamente eso tiene que estar confundido con la distancia o ser fríos o la frialdad de los corazones de Flo o lo del día de hoy, ¿no? Pero al mismo tiempo, sí, creo que el debate y todo lo que nosotros hablamos de historia está referido al estudio. Por eso paso un aviso parroquial, 9, 10 y 11, ahora viernes, sábado y domingo, que ahora se empezar a repartir los folletos, está la Feria del Libro de Temática Peronista. Lo hacemos en el
Museo Evita, el Instituto Nacional Eva Perón, tenemos los folletos, agárrenlos, son gratis. Y aparte la actividad también es gratuita. El instituto depende del Ministerio de Cultura de Presidencia de la Nación, así que bueno, es una tarea muy simpática que estamos desarrollando en estos momentos para el sector liberal, que no nos pueden decir nada porque somos profesionales, escribimos, somos eficientes y viene gente al museo. Así que cumplimos con los cánones del PRO en cuanto a la eficiencia. Esto nos quita, como trabajador estatal, uno no esté preocupado por los despidos de los compañeros antes y por los despidos de lo que se va a venir como regalo de Navidad y todo lo demás, que tenemos que estar atentos en la alerta de movilización. Así que bueno, simplemente referir el agradecimiento y bueno, más que nada hacer como les explico, hacer como un pantallazo de algunas cosas, porque bueno, vamos a hablar de 200 años, no vamos a hablar de 200 años en 40 minutos, por más que soy rápido y hago un stand-up y todo lo demás, pero eso tampoco podemos abarcar todo. Vamos a ver un pantallazo, vamos a hacer alguna pregunta, alguna cosa así. Yo entiendo, estamos en el PJ, vengo del PJ de Loma de Zamora, así que nada más asombra en esta vida, con el dualdismo puro, así que yo entiendo que hay un sector para la rosca, un sector para levantarse a chica, chico, o ambos, depende de la orientación de cada uno, sector que no sé qué vienen a buscar, a sacar, a tomar mate, todo es comprensible en el marco del peronismo. Bueno, no somos ni troscos, ni somos radicales, ni somos liberales. Eso sí, si ustedes tienen alguna duda, alguna cosa que quieran preguntar, sí la sé, la contesto. Si no, no sé, tampoco vamos a inventar. Pero dentro de todo vamos a hacerlo también ágil, porque después tenemos que ver a Beto Casella, Educando a Nina, bien se nos pierde la TV, si no te la pierdo, si no se me enfoque. ¿O qué le pasó a María Granata, que le pusieron los cuernos? Me interesa mucho eso, y me lo estoy perdiendo. Y bueno, dentro de todo ahora espero que sea lo más ameno posible y sin embargo sin sacar la seriedad en cuanto al contenido y las referencias. Así que bueno, gracias y la dejo a la que sabe. Bueno, tendrías que empezar, bueno, ya te presentaste, lo iba a presentar. Pero igual dame los datos. Licenciado en Ciencias Políticas, Pablo, profesor adjunto de la Cátedra de Historia Contemporánea de la carrera de Ciencias Políticas de la UCES, miembro número de la Comisión Directiva del Instituto Nacional de Investigaciones Juan Manuel de Rosas, miembro de número del Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Eva Perón, Museo Evita, y de la Fundación de Investigaciones Históricas Eva Perón, siendo el coordinador de área de la biblioteca y archivo, y a la vez investigador de los mismos. Y bueno, fue miembro del Instituto Nacional de Revisionismo Histórico Argentino e Iberoamericano Manuel Dorrego. ¿Qué vamos a hacer? Así que bueno, él nos va, tenemos el honor que nos va a empezar a hablar del módulo 1, que es el que abarca desde la colonia capitalista, hablando de Belgrano, desde la perspectiva de la economía nacional, hasta llegar a la década infame, donde el Grupo Forja plantea una nueva independencia. Así que bueno, tenemos el honor de tenerlo acá a Pablo y que va a empezar a hablarnos de este primer módulo. Bueno, muchas gracias. ¿Querías decir algo que...? No, simplemente lo que vos querías, que leamos de los padres fundadores, digamos. Sisi ya nos ha dicho que el título de lo que queremos expresar en historia es la exploración de los modelos socioeconómicos en la Argentina contemporánea. Yo le pongo los títulos porque la carne la va a poner Pablo. Y para empezar, vamos, ya que va a empezar de la colonia, la Revolución de Mayo, etc., hasta llegar a la década infame y a la famosa forja antes de que venga el peronismo, vamos a leer a algunos locos de esta época que posiblemente hoy estarían presos con Milagros Salas en Jujuy, pero este tipo no estaba preso en Jujuy, sino que fue a Jujuy para otra cuestión. Leo. Memoria que leyó el licenciado don Manuel Belgrano, abogado de las
reales consejos y secretario por su majestad del Real Consulado de esta capital, en la sesión que celebró su Junta de Gobierno el 15 de julio del presente año 1796. Señores, fomentar la agricultura, animar la industria y proteger el comercio son los tres importantes objetos que deben ocupar la atención y cuidado de vuestra señoría. Nadie duda que un Estado que posea con la mayor perfección el verdadero cultivo de su terreno, en el que las artes se hallan en manos de hombres industriosos con principios y en el que el comercio se haga con frutos y géneros suyos, es el verdadero país de la felicidad, pues en él se encontrará la verdadera riqueza, será bien poblado y tendrá los medios de subsistencia y aún otros que le servirán de pura comodidad. Atendiendo pues a estos principios y deseando nuestro augusto soberano que todos sus dominios logren de la mayor abundancia y que sus vasallos vivan felices aún en los países más distantes, tuvo la bondad de erigir este consulado para que, atendiendo a las ramas de agricultura, industria y comercio, como que son las tres fuentes universales de la riqueza, hiciese la felicidad de estos países. Cuando no hubiere otro premio a las fatigas de vuestra señoría, deben tener para la consecución de unos fines tan dignos en la humanidad, esta misma debía mover sus corazones como a los de una materia de cuya importancia y buenos efectos resultan todos los fines de la sociedad. ¿Qué más digno objeto de la atención del hombre que la felicidad de sus semejantes? Repito, muy peronista este Belgrano. ¿Qué más digno objeto de la atención del hombre que la felicidad de sus semejantes? Que ésta se adquiere en un país cuando se atiende a sus circunstancias y se examinan bien los medios de hacerlo prosperar, poniendo en ejecución las ideas más bien especuladas, nadie duda. En esta inteligencia me he propuesto, para el cumplimiento de mi obligación, hacer todos los años una memoria alusiva al Instituto de esta Junta, describiendo en ella cada año una provincia de las que están sujetas a su jurisdicción y que bien, a mi pensar, no he podido principiar por no hallarme aún en condiciones suficientes. Por ellas se incluirán vuestras señorías, del estado en que se halla la agricultura y de qué fomento puede ser susceptible, como también del modo que las artes se encuentran y cuál es el comercio que hacen estas provincias, qué relaciones tienen unas con las otras y de qué modo se las puede hacer prosperar, que es el fin de todas nuestras miras, siguiendo así las sabias providencias de su majestad. Don Manuel Belgrano. Ya les paso el que quieren escuchar. Gracias. Muchísimas gracias nuevamente. ¿Cómo resumir nuestra historia? Si no, va a llevar mucho tiempo. Más que nada dar algunos pantallazos y aquí hablando, ya que estamos hablando de su majestad, ¿no? En este caso Fernando VII, con Sicilia, la idea de empezar con Belgrano me parecía interesante, sobre todo si el curso está relacionado con historia y con economía, porque realmente fue nuestro primer economista nacional, más allá de algunos aportes de otra figura. Esencialmente Manuel Belgrano va a ser el que, del paso de la colonia al periodo de emancipación, el que más se va a destacar. Ponemos la que sigue del PowerPoint, ahí. Manuel Belgrano, ahí hacemos como un pantallazo, sí, más de que correrte porque si no se te ve ahí. La idea de Belgrano es por lo menos vislumbrar algunos ítems, no es tampoco un curso sobre Belgrano, pero por lo menos para tener algunas piezas claves. 3 de junio del 70 nace Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano,
título largo, un hombre del patriciado en el sentido romano, porque tiene familiares desde tiempos inmemoriales en la península itálica, al sur de Italia, Juderal y demás. Inicia sus estudios en el Real Colegio de San Carlos, que era el colegio de aquí de Buenos Aires. Se inscribe en la Universidad de Salamanca, en España. Digamos, vamos a por lo menos puntualizar un par de cosas. Conquista española, división del territorio americano en virreinatos. Nosotros dependíamos del virreinato del Perú, y luego, en 1776, por tensiones con Portugal, estaba ahí en lo que sería Brasil, se crea el virreinato del Río de la Plata, ¿no? Con cabecera en Buenos Aires, ¿okay? Con una fuerte participación de la banda oriental, de lo que sería Uruguay. Obviamente estas tierras dependían del rey, no de España, sino de la corona. Primero los reyes católicos, luego los Habsburgo y por último los Borbones, para hacerlo muy sintético. Todos los funcionarios trabajaban por el rey, por eso, más allá de, vieron cómo se escribe, que parece que todo le chupa las medias quien conduce, bueno, Belgrano no es menos, y lo mismo pasa hasta el día de hoy. Es funcionario del consulado. Ustedes se ubican en el microcentro de Capital, se ubican en el microcentro en San Martín y Mitre, donde está el Banco Provincia, la Casa Central. Bueno, enfrente cruza el edificio nuevo, por ahí estaba el consulado. La ciudad era chiquita, así que bueno, estaba todo cerca. Va justamente por ser el padre funcionario real, entonces tiene la posibilidad, si no los estudios eran en Córdoba o en Chuquisaca, lo que hoy es Sucre, en la actual Bolivia, en el Alto Perú, ¿no? Esas eran las dos universidades que se disponía del virreinato del Río de la Plata. Si no, los estudios los hacían en España. El rey Carlos IV, papá de Fernando VII, lo designa secretario del consulado en Buenos Aires. La memoria justamente presenta, que es lo que se acaba de leer, tiene iniciativas en la Escuela de Dibujo, Matemáticas, Náutica, propiciadas por Belgrano. Ustedes van también a la zona, hago un tour, hacemos el city tour. Si ustedes van por la zona de Retiro, donde salen los micros, está el viejo hotel del inmigrante y está justamente la parte de náutica, eso es creado por Manuel Belgrano. Comienza a publicar el telégrafo mercantil, digamos en este caso las facetas de Belgrano hace al periodismo, en este caso todos los periódicos, desde el inicio de los periódicos en la etapa desde la modernidad y el mundo contemporáneo, son necesariamente periodistas militantes, digamos, acá no hay distancia, es la figura o las figuras que se congregan en torno de determinada idea o forma que se va a plantear, sobre todo con la sección de la burguesía y demás en Europa, y esto se replica en el Río de la Plata, cuyas producciones son bastante frondosas. Hipólito Vieites inicia la edición del Semanario de Agricultura, Industria y Comercio, lo vamos a escuchar en los prolegómenos de la Semana de Mayo de 1810, y también Belgrano comienza a editar el periódico Correo de Comercio. Ustedes hacen el doctorado de comunicación, voy a echar mucho, ¿no?, el tema de los periódicos y todo lo demás. La que sigue. Ahí vemos el telégrafo mercantil y el Correo de Comercio, ambos de Buenos Aires. Y como no podía ser, yo soy bonaerense, ¿cómo podía ser de otra manera? Los porteños iniciamos, ¿qué estamos hablando? El contrabando. O sea, la primera noticia que yo si sería bonaerense de ustedes es el contrabando. ¿Y qué dice Belgrano? Porque se te hace leer. Aprovecha el tipo que lo hace y el público, con él se dedica el cuerpo del comercio. O sea, está denigrando toda la runfla que los funcionarios de Buenos Aires, desde el momento de la fundación, que siempre fue por el costado, hasta hoy, vieron que hay problemas en la aduana, que le sacaron y todo. Bueno, siempre la aduana tiene lío en Buenos Aires, el resto de las provincias tenemos que mirar y ver qué pasa al respecto. Pero bueno, más allá de esta chicana a la ciudad autónoma, lo cierto es que ambos
son medios para comunicarse entre los sectores, sean españoles o sean criollos. La división es media débil al respecto de qué es lo que está pasando, sobre todo la cuestión económica. Nosotros dependíamos en esos momentos por parte de un monopolio donde nosotros compramos y vendíamos exclusivamente o mayormente a España. También era un imperio, sí que había distintos lugares, no había mucha producción, tampoco le daba mucho acá por trabajar. La cuestión del cebo, con el tiempo el tasajo, que es la carne seca que después se lo vendían para alimentar a los esclavos de las Antillas y demás. Bolsas de harina, sobre todo la producción de los molinos que venía de Córdoba, donde ahí en medio de los sacos, dicen los periódicos y las audiencias y demás que plantea Hernandarias, el primer gobernante criollo, metían el contrabando ahí los muchachos. Y a cambio de eso venía el comercio vil, que en este caso tiene que ver con los esclavos. Nosotros obviamente dependíamos de España, no admitíamos esclavos, pero siempre hay una trampa. ¿Qué pasaba? Si hay un barco que encallaba en el puerto de Buenos Aires o cercano, bueno, podía vender su mercadería. No va a ver que siempre están encallando los barcos franceses, ingleses, holandeses enfrente del puerto de Buenos Aires y vendían así a lo negro, pobrecito. En este caso hay una orden que dice, ante una población de 800 personas, éramos poquitos, que vendían 800 negros en este caso. No tengo otro término para utilizarlo porque eran encima bienes. Si bien en el caso español se los considera también seres humanos, no mercancía como en el caso británico y demás, pero igual lo vendían. Así que han quedado por ahí, había intercambio, en algún momento el virrey dice, no me toques esto, apartámelo que me queda un lote. Después otro, hasta el obispo metido de Tucumán, a veces se compraba algún negro ahí, y de paso le intercambiaba por algo de oro, sobre todo que venía de las minas de Potosí, del Alto Perú, de Bolivia. Estaban todos, como decía José María Rosas, el historiador, en la rumba. ¿No? Rumba es un término muy conurbano y viejo que habla de estar en los negociados, así, que juegan ahí. Entonces, bueno, ahí los funcionarios, decía José María Rosas recién, juntadas, a mí me gustan estos términos de la colonia que se pueden aplicar tranquilamente en estos tiempos, o sea que le daban la coima, le pagaban acá, le total de 800 personas, los arreglaban enseguida. Arreglar todos, o sea, todos los ciudadanos, todos se los arreglados. Así que dentro de todo se iba tirando. Entonces se encontraban, aquí sigue, con una situación colonial donde en realidad las normas eran impuestas y tenían determinada orientación y los ciudadanos de Buenos Aires hacían lo otro. ¿Por qué? Es cierto, si se seguía lo oficial no se sobrevivía. Había un desfasaje porque en realidad las economías regionales podían sobrevivir y de hecho había cierta protección. Justamente Belgrano ahí plantea que ante esta situación, en el informe al rey, que se debe plantear una cuestión industrial. La industria debía ser alentada y guiada por el gobierno. Aquí, si bien se indica la pertenencia liberal de Belgrano, que es cierto, pero en este caso no se encinde de que la economía tenga un contralor estatal. La economía debe ser alentada y guiada por el gobierno. Él sostenía que estaba en la cuna para el cual había de hacer política industrial, tomar otras medidas para llevarlas por la senda recta y no dejarlas caminar al antojo y capricho sin principios de reglas fijas. O sea, el laissez-faire, o sea, el hacer todo, está todo bien, pero esto va a perjudicar el desarrollo económico nuestro. Como vemos, tampoco era un liberal, sino que creía conveniente la intervención del Estado en la economía porque debemos aclarar su idea de libertad. Las restricciones que el interés político trae al comercio no pueden llamarse dañinas. Esta libertad tan continuamente citada y tan raramente entendida consiste solo en hacer fácil el comercio que permite el interés general de la sociedad bien entendida. Lo demás es una licencia destructiva del mismo comercio. Esto está todo bien, somos todos amigos, pero tiene que estar controlado el Estado.
Tiene que haber, miren, justo, tiene que haber un Guillermo Moreno controlando la economía, no dejárselo al arbitrio de cualquiera. Esto no quiere decir que se restrinjan las libertades individuales y demás, pero uno ve qué pasa en el extranjero, en Inglaterra o en la Francia, sea en la Francia de Luis XIV, en la Francia revolucionaria de Robespierre o en la Francia imperial de Napoleón, está todo bien, libertad, igualdad y fraternidad, pero hay control de precios, la economía no está librada así nomás, sobre todo los requerimientos de guerra y todo eso. El proteccionismo de Belgrano es claro, el modo más ventajoso de exportar las producciones superfluas de la tierra es ponerlas antes a obra o manufacturas. La importación de mercaderías que impide el consumo de las del país o que perjudican el progreso de sus manufacturas o de su cultivo lleva tras sí necesariamente la ruina de una nación. Este es Belgrano, porque nos han vendido que referenciaba la cuestión liberal. Sí, pero el concepto liberal no encinde la cuestión del control estatal, sobre todo en situaciones postcoloniales como la nuestra. La importación, insisto, de las mercaderías extranjeras de puro lujo en cambio de dinero, cuando este no es un fruto del país como es el nuestro, es una verdadera pérdida para el Estado, ¿no? Y ahí nosotros vamos citando algunos textos de Belgrano donde es el economista necesariamente, en complemento con Mariano Moreno, sí, pero esencialmente es Belgrano, la que sigue. Bueno, ahí vemos su derrotero, vocal de la primera junta, comandante de las fuerzas militares de Banda Oriental, inaugura la nueva escuela de matemáticas, se le designa general en jefe de la expedición militar a la Banda Oriental entre Río, Santa Fe y Paraguay, donde es derrotado Paraguay Tacuarí. Es el primero, dentro de las memorias y la biografía que dice Manuel Belgrano, en incorporar la necesidad de educación a la par del varón y la mujer, cosa que no era habitual en la época. Y por otro lado, cuando se producen las invasiones inglesas a Montevideo y Buenos Aires en 1806, uno de los pocos que no jura por el rey Jorge de Inglaterra es Belgrano, que se escapa a la Banda Oriental, lo que es Uruguay. O amo viejo o ninguno, decía. Bueno, la verdad que no, con los ingleses no, de última me quedo con los españoles. Vemos, ¿no? También como un proceso de transición de las formas de pensamiento. Belgrano eminentemente no era de formación militar, tenía ciertos rudimentos, pero necesitaban a alguien con jerarquía al frente de los ejércitos de patriotas en su momento y tomó el desafío. Libró buenas batallas con buenos resultados y otras no tanto, ¿no? Quizás en la historia eso no se le perdonó, ¿no? La derrota. Por eso siempre es opacado por San Martín, que están a la par como padres de la patria. Ustedes piensen que es el que plantea inicialmente el uso de la escarapela, teniendo la reprimenda de el primer triunvirato, una cosa de loco. Estábamos luchando con España y sin embargo no dejaban que usásemos nuestras insignias. ¿Por qué? Porque se estaba rosqueando a ver si de última, tras la vuelta de Fernando VII al poder, porque habíamos sido una de las últimas juntas, Junta Grande y demás, quedamos en pie, el resto había caído en 1810 de México para abajo, y dice, bueno, a ver si justo viene el ejército, entonces vamos, en español vamos a arreglar algo. La que sigue. Se designa comandante en jefe del ejército del Perú. Esto es el que va a atacar en el ejército del norte a todo lo demás. El gobierno les autoriza la creación de la bandera. No querían bandera, ¿por qué? Porque se estaba entablando, es una cosa rara, ¿no? Porque uno lo explica, hoy cuesta explicarlo, imagínense en primario, para los chicos, ¿no? Directamente dice, Belgrano se quedó de la bandera. Ahora después, bueno, tenemos todo ese quilombo, bueno sí, pero hizo la escarapela, la bandera, y lo bardearon de aquí, de Ciudad de Buenos Aires. No, lo que pasa es que, dice él, también San Martín, estoy luchando contra los realistas, estoy planteando como una idea de emancipación y no tengo bandera ni demás, una cosa de loco. El éxodo jujeño, o sea que justo citaron a la compañera Milagro Sala, quizás es el hecho de masas más importante que tiene la región, junto con el éxodo oriental guiado por Artigas,
donde frente a la avanzada del ejército realista que venía del Perú, y al no poder enfrentarlo, bueno, repliega el ejército a lo que sería la zona de Salta y luego Tucumán. Acuérdense que nuestro norte era mucho más grande, nuestro norte llegábamos a la mitad de Bolivia, lo perdimos, boludos, porque lo perdimos por culpa de Rivadavia, pero si no, hoy tendríamos gas, todo, estaríamos en otra situación. Lo regalamos porque eran bolivianos, no hay otra lógica por parte de la ciudad puerto. Hay obviamente el éxodo jujeño, yo les decía, un hecho de masa, digamos. Por un lado Belgrano no solo convence, sino que persuade a los sectores, miren, de Jujuy y de Salta. No es un solo éxodo, son varios, pero digamos, tomemos uno como el más importante, pero en realidad son distintas movilizaciones. Eso sí, dice Belgrano, miren, no, tenemos que dejarle al español, al realista, tierra arrasada. Por eso uno dice, bueno, los sectores populares, las mujeres son los que los más se le van a unir, porque eran los sectores humildes y los sectores que no tienen que pagar nada, que Manuel Rancho ya está. Los sectores de patriciados, los sectores más pudorosos, en parte porque identitariamente estaban más cerca de los realistas que de los sectores populares, ¿no? Esto lo vamos a ver también con la invasión inglesa, digamos, estaban más cerca, como dice el capitán Gillespie en las memorias, ¿no? Un soldado, un militar inglés, perdón por los apellidos, te contaban las Zarratea, las Marcó del Pont, todas las mujeres del patriciado que los padres alegremente le entregaban a los ingleses para que pasen por la Alameda, claro, altos y rubios, por si fueran Beckham, ¿no? Vamos a darle a alguien que tenga onda. Entonces se paseaba, ¿no? Dejarle por 8 mierdas estos que están ahí los porteños, pero eran los invasores, pero igual paseaban ahí. Otras no, otras no, estaban iniciando lo que sería la contraofensiva contra la invasión británica. Y esto va a ser, ¿no? una constante en nuestra historia, y lo vemos también repetidos en otras naciones, como, sin ser marxista, pero hay alguna cosa de lucha de clase que tenemos que nombrar, aunque creo que Perón decía que hay una sola clase de hombres los que trabajan y que no queremos lucha de clases, no, bueno, sí, pero la verdad, en la historia argentina, los sectores de poder siempre se aliaron con el invasor, y los sectores populares, cuando quieren hacer una revolución social encarnada por Artigas, por San Martín, Belgrano, Rosas, prefieren que perdamos, ¿no? Prefieren que perdamos o que nos invadan antes de lo otro, ¿no? Siempre, y se va a repetir en muchos lugares en la historia mundial. Los sectores de poder le tienen más miedo a los sectores populares, pensemos en el kirchnerismo, los sectores de poder le tienen más miedo a los sectores populares que al invasor extranjero, porque encima se sienten, aquí seguro van a hablar de Jaureche, organización pedagógica y demás, se sienten más afines con sectores extranjeros, con sectores de poder europeos o de otras latitudes, que con el sector social nuestro popular. La que sigue. Bueno, tenemos misión diplomática de Belgrano, porque en todas esas escaramuzas, y eso que Belgrano ganó en Salta y Tucumán. Sin embargo, los de aquí en Buenos Aires le dicen, bueno, andá con Rivadavia, un muchacho que promete, y hacer unas negociaciones en Brasil y qué sé yo, a ver qué pasa, viste, por las dudas que nos ganen los españoles. Entonces, esto tiene una cierta lógica. Con la construcción política social que nosotros teníamos, todavía la república estamos en ciernes. Hay algunas instituciones republicanas, pero no tenemos república. ¿Se entiende la distinción? No hay división, equilibrio de poderes, constitución. No. Pero hay algunas instituciones republicanas. Es lógico, lo plantea Belgrano en 1816, lo mismo San Martín, cuando se plantea la independencia, y acá tendría que venir un rey, porque casi todos los lugares tienen que venir un rey, salvo el caso norteamericano, con la revolución justamente en 1776 norteamericana, Constitución de Filadelfia, todo lo demás, las 13 colonias, que se plantea
como eje la presidencia, el sistema presidencialista en detrimento del sistema parlamentario, y con el rey, bueno, nadie se le va a ocurrir un presidente a los años recién. Así que era lógico. Entonces, bueno, necesitamos un rey. Buscaron, a ver, porque había Carlota con la Casa Braganza, que era la casa del Imperio del Brasil, que antes venían de Portugal, fueron a rosquear, no pasó nada, hablaban con los ingleses, a ver qué onda. Había una tipo Jane Bond que querían a un primo ahí medio lejano de Fernando VII que estaba en Italia, por ahí lo secuestraban y lo llevaban como rey porque querían un europeo. Belgrano, de loco, y no tanto, decía no, que es un inca, porque si hacía este análisis, bueno, porque si la mayoría es aymara, quechua, contando, pónganle de Buenos Aires para arriba, de Buenos Aires para abajo era casi un misterio, no un misterio, pero era casi un misterio, pero de Buenos Aires para arriba, o había guaraníes, o había aymara. Entonces él dice, guaraní, y no me fue bien, tuve que independizar Paraguay, que yo. El Alto Perú ahí con lo que estábamos peleando, tuve éxitos, hay una población fuerte y tiene que ser un inca. Obviamente el parlamento estamos nosotros los blancos, pero digamos, tiene que haber un inca, la que sigue, que refiera esas cuestiones. Al mismo tiempo, desde Buenos Aires dice, bueno, pongamos un directorio. Todavía no un presidente, pero pongamos un director supremo, vitalicio. También las elecciones muchos no les caía bien, aunque no duraban mucho que digamos. Y bueno, se plantea en algún momento, vamos a tener que hacer la declaración de la independencia, porque estamos luchando y todavía seguimos. El resto de los países latinoamericanos hacen la primera junta en 1810 y al toque hacen la independencia. Nosotros esperamos 6 años. ¿Por qué? ¿Qué hacíamos? Rosca. Tuvimos 6 años entre unos que luchaban y otros que rosqueaban. Mira, esto, el peronismo, por favor, ¿a qué sigue? No nos vamos a asustar. Restauración monárquica. Vuelve Fernando VII en España, está la Pepa, esto es la Constitución española de 1812, liberal, pero muy liberales, pero nos querían reventar después del ejército realista, porque se hace la festividad de la Virgen y demás, y se manda fuerza de represión a América. Uno dice, bueno, pero ¿cómo vinieron tan rápido? No, en realidad estaban las fuerzas, porque la división, quién era español, quién era argentino, todavía no es que el 25 de mayo de 1810, o mejor dicho, el 24 de mayo de 1810, me acosté español y el 25 me levanté criollo y patriota, digamos, todo es un cambio, todo es un paso, ¿no? La que sigue, entonces estaban los ejércitos todavía, algunos que se derrotaban, después se pasaban al otro lado, después al otro en sí. No, de hecho, había si tira más criollos del lado español, porque los habían reclutado, sobre todo en Alto Perú, que el resto. Ahí está Rivadavia, bueno, ya soy medio tendencioso con el disculpa. Buenos Aires buscaba la protección de potencia extranjera. Lord Stanford, que siempre va a ser muy nombrado porque son los primeros que reconocen nuestra independencia de Inglaterra, para el libre comercio y demás. Aconsejó Posadas, Gervasio Posadas, el director supremo, que envíe diputados a Madrid a negociar. Va a Rivadavia y Belgrano con instrucciones secretas, que es lo que les había contado. Pero empieza a berrosquear mucho, perdón lo coloquial. Rivadavia, ya Belgrano le da asco, digo, yo me vuelvo. ¿Vieron? Esto es una porquería, yo me vuelvo. Rivadavia se quedó como representante en las Cortes Españolas del Río de la Plata, pero se quedó, se cortó solo y se quedó, le fue bien, pero es como que yo me quedé como embajador de Cristina, supónganse, che, pero está Macri, y bueno, pero estoy ahí en Guinea, no saben, entonces sigo, es una cosa así. Fue Guillermo Moreno, veo que fue a África, que no me acuerdo dónde fue, bueno, fue a África, ahí qué sé yo, pónganle que vuelve, y dice, no, yo sigo con Cristina, ¿qué saben? Si ¿viste? Cristina sigue, o en Macri, a alguno después le va a caer el Twitter, pero eso hizo Rivadavia, como que tiró y bueno, hasta que me descubran vemos y de paso hago alguna trapisonda, como decía mi abuela. La que sigue. Bueno, ahí querían la independencia y de última, si no, hacemos un reino y después nos repartimos los cargos. Esto, el peronismo tampoco va a asustar a nadie.
Belgrano, eso no le interesó, no, eso es una porquería. La que sigue, no le interesó para nada. El plan de Zarratea, quien planteó un proyecto muy interesante hasta para hacer una serie, ¿no?, en Netflix. El proyecto era el conde de Cabarrús para coronar en el Río de la Plata otro hijo de Carlos IV, que vieron que tenían hijos bastardos por todos lados, los reyes, cosas de loco. El infante Francisco de Paula. Entonces lo tenían ahí arreglado. Bueno, lo traemos a Francisco de Paula. Vemos. Tras la derrota de Napoleón en Waterloo, Carlos IV no quiso alentar este proyecto. Digo, ya está, si no está Napoleón, armamos la Santa Alianza. No hace falta. Carabobo propuso raptarlo, pero esa idea fue desechada. Lo iban a meter en una bolsa, lo traían en un barco, ¿no? Una cosa de loco. La que sigue. Belgrano se va. Yo les dije que esto se había ido. Mientras que Rivadavia, ¿se acuerdan? Ya que estaba, dice, bueno, acá en España no me conviene, ya que estoy, hablo con los ingleses. Habla con Juan Manuel Gandasegui. Mientras tanto la economía nuestra andaba a los tumbos, todavía seguíamos comercializando, digamos, porque se nos corta la lógica del monopolio, pero por otro lado empiezan a exportar privados y del mismo Estado con sectores europeos. Es todo de a poco, ¿no? Había un mercado interno fuerte, que obviamente con las condiciones de la guerra se va a resentir. Hay también confiscaciones y demás, sobre todo en el norte, con el tema del éxodo jujeño, todo muy lindo, pero arrasaron haciendas, así que había que producir de algún lado. Entonces habla con Ganzagegui, representante de la compañía de Filipinas en Londres, una cosa oscura, ¿no? Me imagino la oficina, el tipo recibiendo a Rivadavia, una runfla absoluta, quien se ocupó de gestionar el viaje a Madrid. O sea, ya miren, el futuro presidente le paga una empresa privada. Yo no quiero citar casos como algún actual presidente que un privado le paga un viaje, un vuelo, una estadía en el sur. No, Dios no lo permita. Pero bueno, estamos en la misma sintonía. En mayo del 16 entrevista con el ministro Pedro de Ceballos con resultados negativos. Acá por España no puede arreglar. Pero Rivadavia se va a París, por lo menos va a lugares piola, ¿no? Donde se acreditó como diputado a las Provincias Unidas en las Cortes Europeas. Lo designó, pero se mandó solo. Hay que ser audaz en la vida, la que sigue. Y llegaban las noticias tarde, ¿viste? La que ya, este no lo conozco, ¿viste? Y pasó un año. Belgrano retornó a Buenos Aires, la que sigue. La misión García, después lo vamos a escuchar porque es el que entrega después la banda oriental cuando Rivadavia es presidente, o sea que ya la runfla se va armando. Alvear fue designado por Posada, jefe de ejército auxiliar del Perú, se empiezan a sublevar. Ahí nosotros también vemos como algunos oficiales, va a haber una tensión, hasta hoy, entre Buenos Aires y el resto de las provincias, muchos oficiales del Ejército del Norte o que venían del Ejército Libertador de San Martín o el Ejército Libertador del Norte, empiezan a tener sus identidades provinciales más fuertes. Entonces dicen, pero ¿por qué? Dependíamos los españoles, nos daban cachetazos. No tanto, pero nos daban cachetazos. Ahora ven los porteños, también nos dan cachetazos. ¿Estos quiénes son? ¿Vale? Hagamos autonomía de nuestras provincias. Entonces van de a poco buscando determinados lugares, sobre todo con una figura que empieza a congregar el resto de las figuras emergentes del litoral, que es Artigas. Artigas sería el primer caudillo popular rioplatense, argentino, porque él se escribía como argentino oriental. Mientras tanto, Alvear seguía en la Gran Avenida, roqueando con Inglaterra a ver si por las dudas nos aceptan. ¿Viste? Por cualquier cosa nos aceptan y le ponen la cabeza a Artigas a ver si no se subleva. La que sigue. Porque Artigas en ese momento era atacado por el Imperio del Brasil, era atacado por las tropas que serían españolas o realistas que están en la banda oriental, y de paso Cañazo era atacado por las tropas porteñas. Entonces, bueno, tenía que hacer algún frente, la Liga Federal, el Protectorado de los Pueblos Libres, justamente con todo el litoral lo seguía Artigas. Entonces Belgrano dirige a Tucumán para ver que se declare la Constitución, en este caso, porque es el acta de independencia y luego la Constitución, que después no se realiza, pero por lo menos tenemos la independencia de 1816. Y ahí lo que se plantea es tomar
un hermano que estaba preso de José Gabriel Condoncarqui, o sea, el viejo Tupac Amaru, pero el hermano, que estaba preso en Cádiz. Dice, bueno, si tenemos que agarrar un rey inca, por lo menos que sea el descendiente o el hermano de Tupac Amaru, ¿la que sigue? Y dentro de todo empieza a plantearse la cuestión de su pertenencia a los distintos gobiernos. También va a ser juzgado por esos gobiernos cuando es derrotado. Quiere realizar, esto es como un resumen, distintas actividades diplomáticas que tienen singular destino, hasta que se encuentra, la verdad, bastante acongojado por las peleas. Él muere en 1820 y se empieza a ver la distensión entre Buenos Aires y el resto de las provincias. ¿La que sigue? Uno ve que ya en el 19 sus lugartenientes, Heredia y Bustos abajo, cada uno por la parte de Tucumán y Santiago del Estero, porque en ese momento estaban unidos, y el otro por Córdoba con La Rioja, también estaban unidas. Bueno, se plantean, retomemos nuestras identidades provinciales. De hecho, es arrestado Motín en Arequito porque el Ejército del Norte era enviado a reprimir las sublevaciones de Artigas, sobre todo sus lugartenientes, López en Santa Fe y Ramírez en Entre Ríos, hasta que, la que sigue, dicta su testamento y muere en 1820. Cito a mi amigo Piña. El 20 de junio de 1820, sin que nadie lo notara, en esa Buenos Aires del Día de los Tres Gobernadores, justo el Día de los Tres Gobernadores es cuando, ahora vamos a explicar, avanzan las tropas de Entre Ríos y Santa Fe, derrotan en Cepeda, en el límite entre Buenos Aires y Santa Fe, casi Santa Fe, a los porteños. Acá huyen todos despavoridos, entonces uno que está en la campaña es nombrado por los militares gobernador, otro en el cabildo es nombrado gobernador, y de afuera con la legislatura, lo que sería ahí cerca de lanzar las luces también. Había 3 gobernadores el mismo día, por eso es el Día de los Tres Gobernadores. Moría Manuel Belgrano. Cansó de decir unas últimas palabras: yo espero que los buenos ciudadanos de esta tierra trabajaran para remediar sus desgracias. ¡Ay, patria mía! El despertador teofilantrópico, ese nombre así era uno de los diarios de la época del padre Castaneda, un gran escritor, dio cuenta de lo ocurrido y dice: es un deshonor a nuestro suelo, es una ingratitud que clama el cielo, el triste funeral pobre y sombrío que se le hizo. Es más, agrega, ya no me alcanzaba, en las afueras de Buenos Aires, ¿dónde lo entierran o dónde se encuentra el cuerpo? En el convento de Santo Domingo. Acuérdense que para la época el agua llegaba ahí al toque, ¿no?, del río, después le ganamos nosotros tierra al río, y estaba como alejado. Aparte, vean lo que era, bueno, o sea, el fin de Buenos Aires era la avenida Belgrano. O sea, la avenida Belgrano, después allá Pasto, y llegábamos al puerto. ¿La que sigue? Y después, bueno, las palabras de Cristina sobre Belgrano, cuando por lo menos en un acto sobre Belgrano se habló sobre Belgrano y no se le pegó a los compañeros, ¿no? Como se hizo el último 20 de junio. Y ahí, bueno, Cristina que dijo y nos dijo ahí en el Instituto Dorrego que obviamente ya re fans de Manuel Belgrano, no por un capricho, sino porque justamente los valores que asentamos recientemente, ¿no? Y dice: una vez más voy a repetir, es mi preferido, sin sus triunfos en Salta y Tucumán, que es verdad, no se hubiese hecho la asamblea del año 13, agrego yo. Y él, que no era militar, que era abogado y economista, no dudó en tomar las armas para defender a la patria. Fue su coraje, su valentía, su patriotismo y lo que tiene que tener un hombre, una mujer en un país, las decisiones de defender las convicciones y los valores. Disculpen que lea un discurso de un presidente así porque hace mucho que no lo escucho. ¿No? Ay, tengo un vacío en mi mente. Sí, Perón, o alguno que más o menos use esdrújula sobre esdrújula. Alguno que diga algo en un discurso. Y obviamente Cristina da palitos, o sea, no es inocente nunca lo que dice. Esta bandera, que es maravillosa, la verdadera bandera original, con la barra celeste en el medio, yo vi la original, la tiene Evo en Bolivia, paso nombramos a Evo, que no viene mal. Donde están los restos de Juana Zurduy, que justamente está en Pisaca, que es mariscala de
Bolivia, Estado plurinacional, y generala de nuestro ejército. Está la bandera macha ahí manchada de sangre de batalla por la lucha de independencia. Acuérdense que sirvió bajo las órdenes de Belgrano, y es Belgrano quien la nomina por su valor coronela. Luego Cristina la nomina generala. La que sigue, y también nada más porque somos así de machos. Ahí después tengo otros PowerPoint, pero para que no se haga medio largo. El de Rosa, porque a mí me gusta ver la imagen del restaurador de las leyes. Digamos, nosotros tenemos que hay una historia tensionada entre los intereses de Buenos Aires y los intereses de las provincias. Luego, los distintos actores político-económicos, los intereses de los comerciantes, sobre todo el puerto de Buenos Aires, o los intereses de los distintos economías regionales. Va a aparecer un nuevo actor, que es el estanciero, por ahí la figura de Rosas, y sobre todo en la provincia de Buenos Aires, pero no únicamente en la provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, con la figura del Tata Urquiza, por ser algún enterriano. Sobre el Instituto Rosas tenemos distancia, pero igual hay que lo nombramos. Para los sanjuaninos, Sarmiento, obviamente Mitre, y para los tucumanos, porque son los boludos, pero de Tucumán, en general don Julio Argentino Roca, ¿no? Porque nadie se hace cargo. La que sigue, anarquía llama Rosa, a estas cosas que me hablen a mí de propaganda, ¿no? Con el restaurador de las leyes. Hablamos, ¿no?, que aquí en Buenos Aires hubo un momento que los liberales dicen la anarquía del año 20, en realidad es la anarquía de Buenos Aires, que se asume como provincia, pero el resto de las provincias no estaban anárquicas, al contrario, resumen su autonomía. Se vuelve gobernación, primero es Martín Rodríguez, el interinato de Dorrego, luego nuevamente es Dorrego, el gobernador, y en el medio tenemos la presidencia de Rivadavia, que es un desastre. Es buena para la ciudad de Buenos Aires, hay que admitir, en cuanto a obras, pero es mala para el resto del país. Ustedes piensen que si hay algún riojano, más allá de Menem, digamos, ¿vieron las minas de Famatina? Que joden todavía, que las querían vender, qué sé yo, también es cierto en el marco del kirchnerismo, y no se les puso freno. Ya el primero que quiso armar rosca con eso fue Rivadavia. Pobre, le vengo pegando, pero no tengo otra. Se armó una sociedad, River Plate Society, pobre ensuciando un gallardo nombre, y rosqueó con los británicos así: si yo soy presidente, apóyenme y les vendo las minas de Famatina. Me hacen un adelanto y vamos. Es piola. Digo, pero todavía no sos presidente. Bueno, ya yo la vendo. Claro, no lo consultó a los riojanos. Ahí estaba Facundo Quiroga. ¿Cómo vas a vender? Estamos locos. ¿Vas a venderla y no me avisaste? ¿Cómo es esto? Es destacado de la ley de enfiteusis también, de el precio en la tierra, y a su vez que eso servía como prenda de cambio. Para nosotros era fuerte, porque no solo para la cuestión económica, sino el legado hispánico, el ciudadano, el señor, el caballero, acá no corre, chicas, disculpen, no tengo forma de hacerlo, era el ciudadano. Aquí se le decía vecino, en México Hidalgo, ahora que repiten al mediodía en Canal 13 el zorro. Bueno, es el señor, el don, el que tiene tierra, ¿no? O sea, para ser ciudadano, y estaba medio restringido, había que ser varón, casado con hijos, nada de cosas raras, matrimonio, nada. Varón, casado con hijos y cristiano viejo, ¿no? Que nada, ya tampoco ninguna mácula de origen cristiano. Era medio restrictivo, es cierto, pero bueno, esas eran las condiciones. Por eso la posesión de la tierra tenía un sesgo más político identitario que económico. Pero ya en el fin del siglo XVIII, aunque hay algunas cosas en el siglo XVIII y sobre todo el siglo XIX, sobre todo con la apertura del mercado rioplatense al resto de América, ya tienen que abrirse un poco el mercado y sobre todo el uso de tierras. Y ahí empieza la figura del estanciero. Obviamente que están los cultivos en el norte y demás, pero la expansión agropecuaria de vacas y trigo
tiene su desarrollo en esos años del siglo XIX. Entonces, bueno, cuando cae Rivadavia y asume el coronel Dorrego, el coronel del pueblo, para más datos, y Rivadavia arregla que en la guerra de Brasil, que se gana, que nosotros en Río de la Plata ganamos, pero le entregamos la banda oriental y es independiente, los ejércitos argentinos vienen recalientes y se la agarran con Dorrego. Hace un golpe de estado Lavalle, por acá cerca es el pronunciamiento en una de las iglesias, y lo persigue a Dorrego, pide auxilio de Rosas, es agarrado en breve combate en Navarro y es fusilado, ¿no? El primer, en este caso podríamos decir magnicidio, porque era gobernador constitucional, y donde nosotros como peronistas hacemos, ¿no?, un toque con lo que pasa con Juan José Valle, ¿no? Digamos, aquellos que buscan estar del lado del pueblo, los enemigos ahí lo atacan, ¿no? Disculpen que sea maniqueo en esto, pero no tengo otra manera de explicarlo. Es un quilombo Buenos Aires. Las tropas que serían unitarias de Lavalle hacen masacres, es un momento donde hay más muertos que vivos, pero no porque haya ninguna enfermedad, sino porque hay masacres en el resto de la provincia de Buenos Aires, con las viejas tropas federales, algunos aborígenes que se habían unido con los resabios de las tropas de Dorrego, y mandan, pero a matar o morir. Rauch, no sé por qué se llama esa localidad, porque mató más gente que no sé qué, es el encargado de la represión, pero que es vindicado entre las tropas que quedaron de Dorrego, y les sonará por el grupo Arbolito, que es el cacique que une todo eso y que mata, bueno, tampoco uno es cristiano, no tiene que andar hablando del que se alegra de que lo mate, pero por lo menos le puso freno matándolo a Rauch a las masacres bonaerenses. Ante todo ese lío, bueno, Rosas dice: asumo, estanciero, hombre que empezaba a participar activamente en la política, he reeditado, que vos asististe al Instituto Rosas, en la reedición de instrucciones a los mayordomos de estancia para ver el desarrollo de las estancias en 1819, pero empieza a participar activamente en la política bonaerense y bueno, es presentado como candidato a gobernador, lo mismo que Dorrego, es votado en la ciudad y en la campaña. Él asume, y de hecho es la legislatura, ustedes si pasan por Manzana Las Luces, es donde juró, donde se hacen los actos, en el auditorio, Dorrego y Rosas. Hay otros, pero me gusta Dorrego y Rosas, por eso los nombro a ellos. Y obviamente asume facultades extraordinarias, que asumían todos los gobernadores en ese momento, porque eran tiempos de guerra civil, o de guerra civil en ciernes, entre unitarios y federales. La que sigue. A eso se le suma lo que sucede con Quiroga en Barranca Yaco, por febrero, donde es asesinado con Ortiz y otros que lo acompañaban. Ahí también federal Quiroga quería así una constitución, a diferencia de Rosas. De hecho, él quería que el presidente sea Ortiz, su acompañante, que era un estudioso y abogado de la época, pero los hermanos Reina Fe, enviados por otros, lo asesinan. Y justamente hay una ley sancionada en honor por parte de Rosas a Quiroga, la que sigue. Ley de aduanas, ya que hablamos de economía. Este es un texto clave, ¿no?, que lo rescata José María Rosas, del historiador, mi director de tesis de doctorado, Claudio Panela, el doctor Claudio Panela, que en el 35 establece un fuerte sistema proteccionista. ¿Rosas era aliado de los británicos? Sí. ¿Hacía comercio con ellos? Sí. Pero mantenía los límites de defensa de la producción en cada una de las provincias. Salvo con la yerba mate en Corrientes, que se llevaba mal con Ferré, que era federal, pero se peleaban por cuestiones de poder, el resto lo protegía todo. Y de hecho, es el gran logro que no se había estudiado, la ley de aduanas de 1835. Nosotros, todavía el puerto de Buenos Aires no tenía el control de aduanas, había una aduana seca que era por la zona de Córdoba, recién la aduana se va a habilitar post 1810,
Y lo que se va a poner es aranceles, ¿no? Que es la gran disputa también entre los que sostienen el libre cambio y aquellos que sostienen control de aranceles, pero lo voy a decir a ustedes que están japoneses, ¿no? Digamos, el tema de poner aranceles. La que sigue, que hay obviamente una reactivación económica. Bloqueo francés al Río de la Plata, Luis Felipe de Orleans. Nosotros tenemos dos actos de guerra, el bloqueo francés en el 38, por una tensión entre Francia y Juan Manuel de Rosas, y obviamente el bloqueo anglo-francés, que empieza la guerra del Paraná entre el 45 y el 46, ¿no? La que sigue, por lo menos para ver algunas imágenes. Obviamente se establece el bloqueo de la ciudad de Buenos Aires. El puerto que salían, ¿saben cuál es? Si ustedes van a San Clemente a ver la Orca y demás, vieron que hay un puerto pobre con 3 barcos. Bueno, ese era el puerto que se utilizaba a la salida de la bahía de San Borondón, porque el puerto de Buenos Aires estaba artillado por los franceses. La acción militar, obviamente, después se negocia, hay un intento con los enviados franceses, no pueden sostener el bloqueo y siguen. Entonces, Rosas usaba por el costado el bloqueo. Hay un alzamiento por parte de los Libres del Sur, no sé por qué hay una agrupación que usa ese nombre, siendo los estancieros del sur de la provincia de Buenos Aires que están contra Rosas, bueno, los intereses de la provincia, que no quieren saber nada, y al mismo tiempo nos ataca la Confederación Peruano-Boliviana, se une Perú y Bolivia, y atacan el norte de Buenos Aires, de lo que sería la Confederación Argentina. Perdemos, nadie lo dice, pero nos va bien. Así que bueno, esa era la situación durante Rosas. Éramos atacados por el norte, por el centro, por el sur, por todos lados. Y como diría Forja, los de afuera que dominan, pero los de adentro que entregan. La que sigue. Guerra del Paraná, aquí obviamente combate a la vuelta de obligado, las cadenas, ¿no?, del río que se han rescatado y que se han visto en este tiempo, el general Mansilla al respecto. La que sigue. Vamos a hacer un croquis, no vamos a detallar la batalla del Paraná, pero lo que es la vuelta de obligado y la guerra del Paraná, porque si bien obligado es una derrota militar, es un triunfo político, ¿no? A veces hay triunfos políticos y después son derrotas. Esto, si bien implicó una gran cantidad de bajas y que desembarcaran los franceses e ingleses, lo cierto es que después, más los mercenarios italianos como Garibaldi y los alemanes, les costó retomar el control. Y si bien tenían ahí un contacto con el Paraguay, tenían un contacto con Corrientes, los tipos decían, bueno, nos sale más caro comercial así, con la libre navegación, que lo que podemos ganar si tenemos que andar peleando cada 2x3. Y de hecho aceptan el fin de las hostilidades, y bueno, Rosas es victorioso. La que sigue. Ahí hay un oponente político de fuste, que es el lugarteniente de Rosas, que es Urquiza, que es el jefe del ejército grande de la Confederación. Y esta es una premisa que yo también no lo había dicho en 1820, donde, si bien lo quiero Pancho Ramírez, el supremo entrerriano, se subleva contra Artigas y es el que ataca. Y uno van a ver una premisa también de la historia argentina. Los movimientos nacionales y populares son derrotados desde adentro y son siempre los lugartenientes. Pasó a Artigas con como es Ramírez, después Ramírez con López, pasa Urquiza con el tema de Rosas, pues el propio Urquiza va a tener también sus temas. En el siglo XX veamos a Irigoyen y veamos a Perón. Yo me imagino que en otras instancias del curso verán con Néstor y Cristina quiénes, que estaban de un lado, pues están del otro lado, ¿no? Pero siempre la derrota no es el enemigo que nosotros creemos, sino es el de adentro. Por eso, acuérdense lo de Forja. Los de afuera que dominan, pero los de adentro que entregan, ¿no? Ojo que siempre, por eso hay que cerrar siempre, ¿no?, el frente interno, cuidar, ver quién es cada uno, también ser amplios, ¿no?, en algunas cosas. Urquiza, justamente, es un conflicto eminentemente económico. La libre navegación a Urquiza sí le convenía porque quería hacer negocios con los europeos, y aparte había una disputa entre Ríos y Buenos Aires, quién
dos potencias agropecuarias tenía la hegemonía de la Confederación. El 1 de mayo va a ser justamente la de 1851, va a ser el pronunciamiento. Por eso, agrego, las sesiones ordinarias del Congreso previo a la reforma del 94 empezaban el 1 de mayo. No por el Día del Trabajo, ni en putas los liberales iban a hacerlo por el Día del Trabajo, sino en homenaje al pronunciamiento de Urquiza, para que vean que cuando nos hablan del marco simbólico, la propaganda, nosotros somos bravos, pero los otros son de terror. La que sigue. Caseros, 3 de febrero de 1852, piensen que en Palermo, San Benito de Palermo, donde estaba la casa de don Juan Manuel, el zoológico, el parque se va a llamar 3 de febrero, ¿no? Chuscos, está la estatua de Urquiza, ahí como mirando, que es donde él entra para hacerse cargo de la casona de Rosas, y obviamente las fuerzas de Entre Ríos, Corrientes, más tropas uruguayas, colorados, en eso los colorados eran los liberales y los blancos serían, en ese momento, por lo menos siglo XIX, principio del XX, los nacionalistas, más las tropas del Imperio del Brasil, que es como la venganza de Ituzaingó. De hecho, Urquiza les da tierras, que sería la parte de lo que hoy es Misiones, de algunas cosas. Dice, mira, te pedimos una sola cosa, más allá de lo económico, el pago con los territorios de las Misiones orientales, lo que sería Misiones, que era mucho más grande, no esa botita simplemente. Tenemos que desfilar un día, y desfilan el día que es la batalla de Ituzaingó, que fue la máxima derrota del ejército brasileño en manos de los argentinos. Por eso cuando se recibe un presidente, salvo Brasil, era la marcha de Ituzaingó. Los brasileños dicen, bueno, sí, yo te ayudamos, la guita, pero queremos desfilar ese día, es la venganza nuestra. ¿Y qué te está diciendo? Que Brasil declara la guerra contra la Confederación Argentina y nos derrota. O sea, hay una guerra que ganamos y otra guerra que perdimos, Caseros. La que sigue. Ahí vemos justo las fuerzas defensoras, las deserciones, Pacheco, que era pariente de José María Rosa, la columna Aquino también, que los terminan colgando, vieron dónde está el planetario y demás, que eran tropas federales de Urquiza, porque eran todos federales, ¿no? Digamos, eso es una cosa de loco, porque Rosas puteaba, loco traidor unitario de Urquiza, y Urquiza le dice a las tropas, vamos a derrocar al unitario de Rosas, que es porteño, ¿no? Los dos eran federales, pero a su vez se trataban de unitarios. La que sigue. El acuerdo de San Nicolás, ¿no? Que justamente asienta las bases para la Constitución Nacional, tomado como pacto preexistente, es el Pacto Federal de 1831, nuestra primer constitución, y el acuerdo de San Nicolás, lo que es la base de la Constitución Nacional. La que sigue. Ahí, ¿qué pasó? Urquiza es recibido bien, pobre que les pego a los porteños, pero es muy bien recibido por Buenos Aires. Al rato se da vuelta, va a arreglarse en el Pacto San José de Flores, se separa Buenos Aires, un 11 de septiembre, por eso el barrio 11 se llama 11 de septiembre de 1852, y es un estado aparte, el estado del Plata, el estado de Buenos Aires, es un país distinto. Es un país distinto, y por eso Urquiza, la capital de la Confederación, la pone en Paraná, la hermosa capital de la época. Y a partir de ahí va a haber la revolución del 11 de septiembre del 52, por eso se llama 11 justamente, no por 11, no por el 11 de septiembre por Sarmiento, sino por la secesión de Buenos Aires del resto de las provincias. Las provincias dicen, estamos en una cosa de loco, ustedes nos rompieron los huevos porque Rosas era centralista y ahora se separan. O sea, no los bancan, bueno, dijo, estamos todos locos. La separación duró casi 10 años, de un lado está Urquiza y del otro Mitre. Estamos cerca justo de las zonas del patriciado, porque estamos ahí nomás, más allá del Palacio Barolo, del Club del Progreso, de la masonería, de la Casa de Sarmiento. Estamos bien en una zona que estaban los máximos representantes de las familias poderosas porteñas. Y ahí vemos primero Urquiza presidente y Derqui que le sigue. Son presidentes de la Confederación. Faltaba Buenos Aires. 1853, la Constitución, todo bien. Se desgarraban, ¿no? Pinchaban que querían una Constitución.
Y falta decir, sí, pero nosotros queremos gobernar, no el resto de las provincias. No sea cosa, como diría un actual ministro, que venga un santiagueño o un tucumano a gobernarnos. Gracias a Dios que me da letra del PRO, la verdad, es una cosa que así da gusto dar clases. La que sigue. Cepeda, otro cachetazo, le dieron cachetazo a los porteños, pobrecitos, y ahí sí se incorporan a la Confederación y se hace la reforma constitucional de 1860, donde incorpora a Buenos Aires y sobre todo, ¿qué quería el resto de las provincias? Y la aduana. Así la repartida. Acuérdense que Cepeda está en el límite entre Santa Fe y Buenos Aires, más girando a Buenos Aires, cerca de Villa Cañas, donde está Legrand, que estaría en esos momentos. La que sigue. Pavón. Ahí vienen compañeros de otras provincias y dicen, pero ustedes, los porteños, los bonaerenses, diciendo, viene una compañera de La Pampa, Norma Durán, vaya a decir otra, Norma Durán, que es senadora. Entonces, ahora votó en la forma con Dobrites, pero bueno, como el resto de los senadores del PJ. Y entonces, pero ¿será posible ustedes poniéndose en Buenos Aires la provincia y qué sé yo? Digo, bueno, hubiesen ganado Pavón y entonces terminaba, pero ganamos nosotros. Así que joda. En realidad no gana Mitre. En realidad el que gana es Urquiza, más sus lugartenientes, Lanza Seca, Juan Sá, pariente de el amigo Rodríguez Sá, porque era puntano, López Jordán, el enterriano y demás. Y ahí también estaba Chacho Peñalosa, Felipe Varela, o sea, eran federales, no rosistas, pero que querían atacar a Mitre. Y en un momento dice, bueno, ganamos, estamos corriendo, de hecho los corrieron, viste, como en la cancha, los corremos, los busca la policía, bueno, de Santa Fe los venían corriendo a los porteños y en algún momento viene un Jackie y dice, che, mirá que perdimos. ¿Cómo que perdimos? Estamos corriendo los porteños. Algo pasó que a mí no me explicaron. Lo que no me explicaron era que aquí nomás, en la calle Perón, o por ahí, en la reunión de la masonería, dicen mis amigos nacionalistas y todas las investigaciones, hubo un acuerdo. Sarmiento, Urquiza, Derqui, Mitre y demás. Bueno, muchachos, se incorporan, somos todo el patriciado, hacemos todos los negocios, pero acá el que tiene que dominar es Buenos Aires. No jodamos, 40 Ríos, San Juan, no jodamos. Bueno, está bien, dice Urquiza, está bien. Pero me quedo con, sí, vos quedate, hacés negocios. Introdujo los gusanos de seda para el desarrollo de la seda. Le fue mal, pero por lo menos era un empresario con visión. En eso soy. Entonces Urquiza, yo soy generoso, dudoso, en realidad perdió Mitre, pero se lo dieron por ganador. Vos ganaste, pero yo no, vos ganaste. Y entonces ven que decreta Derqui, bueno, perdimos. Ven, no pudiendo continuar el frente del ejército de operaciones. El capitán general Justo José de Urquiza, o sea, Urquiza en el medio, me duele el estómago, como yo que recién me operé, me duele el estómago, me voy a tomar un té. Pero estás en medio de la batalla, conduciendo ese ejército, me voy. Y lo dejaron ahí, entonces tienen que nombrar Derqui de urgencia a otros, a Benjamín Vicuña, pariente de Vicuña de Sopita, vean que el patriciado es así. Y son todos así. La que sigue. Pero si bien se gana, en el campo de batalla se pierde diplomáticamente y de acuerdo. La organización nacional es con la égida en Buenos Aires y teniendo en claro que vamos a hacer un modelo agroexportador con miras a un lugar, Inglaterra.